Antes de los milagros y los mandamientos, hubo un niño en el Nilo y un llamado que resonaría por generaciones. Hoy, en virtud de En Verso, conocerás, como nunca antes, la historia completa de Moisés, el libertador que enfrentó imperios, escuchó la voz de Dios y guió a un pueblo rumbo a la promesa. Abróchate el cinturón de la fe, porque este viaje atravesará mares, montañas y corazones. En una tierra de opresión, donde el sonido de los látigos marcaba el ritmo de la esclavitud, un clamor antiguo subía a los cielos. El gemido de los hijos de Israel, aplastados bajo el peso de faraones implacables. En Egipto, las casas de los hebreos eran vigiladas, y la esperanza parecía tan lejana como las estrellas ocultas por las arenas del desierto. La orden del trono era clara. Todo niño hebreo que naciera debía morir. Y fue en ese escenario de sombras donde una mujer de la tribu de Leví desafió el decreto con el gesto más frágil, el de esconder a su hijo. Durante 3 meses lo mantuvo lejos de los entonces ojos crueles de los soldados. Cuando ya no pudo más, preparó una cesta con betún y juncos y la entregó a las aguas del Nilo, no como quien se rinde, sino como quien deposita fe donde solo parece haber corriente. La cesta flotó, guiada por la mano invisible del Altísimo, hasta ser encontrada por la hija del faraón. Ella, movida por compasión, adoptó al niño como suyo, sin saber que estaba acogiendo a quien un día haría temblar las estructuras de Egipto. El nombre dado fue Moisés, sacado de las aguas. Y así, el libertador creció entre palacios dorados, educado entre sabios, entrenado como príncipe, pero con la sangre de los oprimidos latiendo en sus venas. Pasó el tiempo y el niño formado entre columnas de mármol se convirtió en hombre. Moisés conocía los salones del poder, los ritos de la corte, la lengua de los egipcios y los secretos de la guerra. Pero en su corazón latía una inquietud. Sus ojos veían más allá de las riquezas. Veían el sufrimiento de un pueblo que era suyo, aunque él viviera como extranjero en su propia raíz. Un día, al caminar entre los campos de trabajo, presenció a un egipcio golpeando a un hebreo. La justicia ardía dentro de él como el sol del mediodía. Miró a su alrededor, vio que nadie lo observaba y mató al agresor. Enterró el cuerpo en la arena, pero la arena no entierra el destino. Al día siguiente, intentó separar una pelea entre 2 hebreos, y uno de ellos lo enfrentó. ¿Quién te puso por juez sobre nosotros? ¿Vas a matarme como mataste al Lul egipcio? El secreto había sido revelado, y el eco del crimen llegó a oídos del faraón. Moisés huyó, dejó atrás el lujo y el título, y se lanzó al desierto, donde solo el viento lo llamaba por su nombre. En Madián encontró pozos, pastores y una nueva vida. Se casó con Séfora, hija de Jetro, sacerdote de la tierra. Pastoreó rebaños y se volvió humilde hasta que el príncipe se hizo pastor y el silencio del desierto comenzó a susurrar misterios eternos. Un día, mientras guiaba el rebaño por el monte Horeb, Moisés vio algo que desafía la lógica. Una zarza en llamas que no se consumía. El fuego ardía, pero las hojas no se rendían a la destrucción. Intrigado, se acercó, y entonces oyó su nombre llamado desde el fuego. Moisés. Moisés era la voz del Eterno, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se quitó las sandalias. Estaba en Tierra Santa. Allí, en el calor sagrado de ese instante, recibió un llamado que pesaba más que cualquier corona: liberar al pueblo de Israel de las manos del faraón. Moisés dudó: ¿quién soy yo para ir ante el faraón? Y Dios respondió: yo estaré contigo. Aún así, temía, no sabía cómo sería recibido, ni qué nombre daría a aquel que lo enviaba. Entonces vino la revelación que resonaría por generaciones. Yo soy el que soy. El Dios eterno se presentaba como presencia viva, no como memoria. Dios mostró señales: el bastón que se convertía en serpiente, la mano que se volvía leprosa y luego sanaba. Y aún así Moisés resistía, diciendo que no era elocuente. La paciencia divina se agotó por un instante, y el Señor designó a Aarón, su hermano, como portavoz. Con la misión sellada y la promesa de liberación en los labios, Moisés dejó el desierto con los ojos fijos en Egipto, donde el destino y la profecía lo aguardaban. Al llegar a Egipto, Moisés se reencontró con Aarón
y juntos se presentaron ante el faraón con una orden que sonó como una afrenta a los oídos del rey de los reyes terrenales. Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. El corazón del faraón, endurecido como piedra, respondió con desdén: ¿Quién es el Señor para que yo le obedezca? En lugar de liberar a los hebreos, aumentó su carga. Prohibió que les dieran paja para hacer ladrillos, pero exigió que mantuvieran la misma producción. El pueblo, exhausto y sin esperanza, murmuraba contra Moisés, y él clamaba a Dios: ¿por qué afliges a este pueblo? Pero el Señor reafirmó su promesa, y así comenzaron los signos y maravillas. El agua del Nilo se transformó en sangre, los peces murieron, y el río se volvió nauseabundo. Vinieron ranas, piojos, moscas, plagas en el ganado, úlceras en los hombres y animales. Lluvias de fuego y granizo devastaron la tierra. Langostas cubrieron la tierra, y una oscuridad espesa cayó sobre Egipto durante 3 días. Con cada plaga el faraón prometía ceder, pero luego endurecía el corazón, hasta que Dios anunció la última, la muerte de los primogénitos. El ángel de la muerte pasaría por todo Egipto, y solo los hogares marcados con sangre en los umbrales serían salvados. Nació entonces la Pascua, la noche en que Israel fue protegido por la fe, y Egipto fue herido en su orgullo más profundo. A medianoche cayó sobre Egipto como un juicio silencioso, mientras los hebreos, con los pies calzados y el bastón en la mano, comían el cordero asado según la instrucción divina. Un grito cortó la oscuridad, el clamor de los egipcios, pues en cada casa murió el primogénito, desde el hijo del faraón hasta el del prisionero. El dolor de Egipto se volvió insoportable, y el propio faraón llamó a Moisés, aún bajo el velo del luto, y dijo: levántate, sal de en medio de mi pueblo, tú y los hijos de Israel. Id, servid al Señor como pedisteis. El pueblo partió apresuradamente, llevando oro, plata y ropas dadas por los propios egipcios, como si los vencidos pagaran tributo a los libertos. El Señor los condujo no por el camino directo, sino por una ruta más larga, para que no temieran la guerra al salir. Y de día iban guiados por una columna de nube, y de noche por una columna de fuego. Pero el corazón del faraón se endureció una vez más, y partió en persecución con carros, jinetes y ejércitos. Acampados frente al Mar Rojo, los israelitas miraron hacia atrás y vieron al enemigo acercándose. El miedo creció, pero la fe fue convocada. Moisés levantó el bastón sobre las aguas, y entonces el mar se abrió en 2 muros líquidos, revelando el camino seco por donde pasó el pueblo. Los egipcios los siguieron, pero cuando el último hebreo pisó tierra firme, el mar volvió a su lecho, ahogando a los perseguidores. El Señor luchaba por Israel, y el pueblo temió y creyó. La travesía marcaba el nacimiento de una nación libre, pero el desierto pronto revelaría que la esclavitud no solo estaba en las cadenas, sino también en la mente. El pueblo, recién liberado, murmuraba echando de menos los calderos de Egipto, incluso habiendo presenciado lo imposible. En el desierto de Sim, clamaron por pan, y Dios envió el maná, un alimento misterioso que caía con el rocío de la mañana. Cuando pidieron carne, codornices cubrieron el campamento. Cuando la sed los asaltó, Moisés golpeó la roca en Horeb, y de ella brotó agua. Aún así, el pueblo se quejaba. En el monte Sinaí, rodeado de truenos, fuego y densas nubes, Moisés subió para encontrarse con Dios, quien le entregó las tablas de la alianza, los 10 mandamientos, grabados por el dedo divino. Durante 40 días y noches, Moisés permaneció envuelto en la presencia del Altísimo, pero en la base de la montaña, el pueblo cedió a la impaciencia. Hicieron un becerro de oro, lo proclamaron Dios y danzaron alrededor de él en culto profano. Al descender, viendo la idolatría, Moisés rompió las tablas y destruyó el ídolo. La ira divina casi consumió al pueblo,
Pero Moisés intercedió por ellos con palabras que resuenan hasta hoy. Perdona su pecado o bórrame de tu libro. El mediador entre el cielo y la tierra llevaba ahora no solo tablas de piedra, sino el peso de una nación ingrata. El camino hacia la tierra prometida era corto, pero el corazón del pueblo hacía larga la jornada. Con el tabernáculo erguido en medio del campamento y la presencia de Dios visible en la nube y en el fuego, Israel marchaba bajo dirección divina, pero los pasos aún tropezaban en la incredulidad. Cuando llegaron a las fronteras de Canaán, se enviaron 12 espías para explorar la tierra. Volvieron con relatos de abundancia, uvas tan grandes que necesitaban 2 hombres para cargarlas, pero también de gigantes, ciudades fortificadas y desafíos inmensos. 10 de ellos sembraron miedo, diciendo: somos como langostas delante de ellos. Solo Josué y Caleb confiaron en la promesa. La multitud, tomada por el pánico, quiso apedrear a los fieles y regresar a Egipto. Entonces, Dios selló el destino de aquella generación. Vagarían 40 años en el desierto, hasta que los incrédulos cayeran en el polvo y sus hijos heredaran la tierra. Durante ese tiempo, surgieron rebeliones, como la de Coré, Datán y Abiram, que desafiaban el liderazgo de Moisés y fueron tragados por la tierra. En Meribá, Moisés cometió un error fatal. En lugar de hablar a la roca, como Dios le había ordenado, la golpeó con el bastón. El agua brotó, pero la desobediencia tuvo su precio. El hombre que hablaba cara a cara con Dios no entraría en la tierra prometida. El desierto era escenario de milagros y juicios, donde la fe y la rebelión disputaban cada paso. El desierto no solo moldeaba los pies, sino también el espíritu de un pueblo que necesitaba aprender a confiar más en lo invisible que en la lógica de los días. A cada estación, la nube se levantaba y el pueblo marchaba. Maná por la mañana, agua de la roca, sandalias que no se desgastaban. Milagros diarios se convirtieron en rutina, y en medio del campamento, el tabernáculo permanecía como señal de la presencia divina, donde la gloria del Señor habitaba entre los hombres. Moisés, ya viejo y cansado, seguía siendo pastor de la multitud, legislador, juez e intercesor. Dios lo llamó al monte para renovar las tablas, y allí contempló la gloria del Señor de manera tan intensa que al descender su rostro resplandecía. Aún así, el pueblo oscilaba entre la adoración y la desobediencia. Serpientes abrasadoras vinieron como castigo por las murmuraciones, y para curarlos, Moisés levantó una serpiente de bronce sobre una asta, símbolo de redención futura. Finalmente, se acercaron a Canaán, derrotaron a reyes como Sehón y Og, atravesaron los territorios de Edom y Moab, y vieron la promesa acercarse. Moisés, desde lo alto del monte Pisga, pudo ver la tierra que emana leche y miel, pero sabía que no pisaría en ella. Su tiempo estaba completo, su papel cumplido. Como un padre que prepara a los hijos para la herencia, levantó su voz una última vez para enseñar, advertir y bendecir. En el valle de Moab, ante las tiendas silenciosas, Moisés se levantó como profeta y pastor por última vez. Sus palabras formaron el libro de la alianza, Deuteronomio. Recordó las hazañas del Señor, los mandamientos, los errores cometidos y las promesas por cumplir. Habló con voz de autoridad y ternura, como quien sabe que está a punto de despedirse. Advirtió sobre la idolatría, la injusticia, las alianzas con pueblos extranjeros y la tentación del orgullo al entrar en la tierra fértil. Reafirmó la bendición sobre los obedientes y la maldición sobre los rebeldes. Llamó al cielo y a la tierra como testigos. Pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. Luego, bendijo tribu por tribu con palabras poéticas y proféticas. Y luego, en silencio y obediencia, subió solo al monte Nebo. Allí, Dios le mostró toda la tierra, desde Galaad hasta el mar occidental. Vio con los ojos aquello que alimentó su fe durante 40 años, pero no entró. Murió allí, en la cima, como un hombre cuya intimidad con Dios superaba cualquier conquista humana. Y el mismo Dios lo sepultó en un lugar que nadie jamás supo. Su mirada permanece en el viento, su voz resuena en las Escrituras. No se levantó en Israel
otro profeta como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara. Después de la muerte de Moisés, el pueblo de Israel lamentó profundamente la pérdida de su líder y guía, y los hijos de Israel lloraron por él en las llanuras de Moab durante 30 días. La gran sombra de 1900. Moisés no fue fácilmente reemplazada, pero el Señor eligió a Josué, hijo de Nun, para conducir al pueblo hacia la conquista de la tierra prometida. Josué, lleno del espíritu de sabiduría que Moisés le había transmitido, se levantó con valentía y fe. Bajo su liderazgo, el pueblo cruzó el Jordán y comenzó a tomar posesión de la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Las murallas de Jericó cayeron al sonido de las trompetas y la tierra de Canaán fue dividida entre las tribus de Israel. Sin embargo, el recuerdo de Moisés y su alianza con Dios continuó siendo la brújula moral para la nación. La historia de Moisés, el siervo fiel que habló con Dios cara a cara, resonaría a través de las generaciones como un recordatorio de que la verdadera libertad no viene solo de la tierra conquistada, sino de la obediencia al Señor. Y así, el pueblo de Israel avanzaba, siempre con la promesa de que, aunque Moisés hubiera muerto, el Dios de Moisés permanecía con ellos, guiándolos en su jornada de fe. Moisés nos enseña que no es la perfección lo que mueve montañas, sino la obediencia al llamado, incluso cuando dudamos de nosotros mismos. Su vida es un recordatorio de que cada desierto tiene un propósito y que a veces es necesario perderse para encontrar la voz de Dios. ¿Y tú? ¿Qué te ha revelado esta jornada? Cuéntame en los comentarios. Quiero saber tu visión sobre esta historia tan grandiosa. Si esta reflexión tocó tu corazón, no olvides dejar el like, suscribirte a Virtude en Verso y compartirlo con alguien que también necesite este mensaje. Y antes de irte, revisa nuestro video más reciente, o quizás el que tu corazón elija. Hasta la próxima jornada.